Hola, estamos en una nueva edición de nuestro programa Conversación con Médicos. El día de hoy nos acompaña la doctora Juliana Muñoz Restrepo. Juli es médica especialista en ginecología y obstetricia. El día de hoy vamos a estar hablando un tema muy interesante para nosotras las mujeres y es los ciclos femeninos, incluyendo el ciclo menstrual. De igual manera, qué tanto nos pueden afectar o indicar cómo está nuestra salud estos ciclos femeninos. Juli, bienvenida. Muchas gracias. Juli, bueno, entonces empecemos contándonos cuáles son los ciclos femeninos. Bueno, las mujeres tenemos, digamos, 3 periodos muy interesantes en la vida. La etapa antes de la pubertad a la menopausia, que es nuestro periodo fértil. Ahí vamos a tener ciclos ováricos y ciclos menstruales. Y luego la etapa de la menopausia, que también tiene un momento hormonal muy especial. Juli, cuéntanos cómo es el estado hormonal de nuestras niñas. Hombres y mujeres nacemos con un poquito de hormonas de la mamá, de las que la mamá tenía en el embarazo, y luego de eso entramos, digamos, en un periodo en el que el cerebro está produciendo hormonas, las gónadas, que son los ovarios en las mujeres, están produciendo hormonas, pero no hay una variación cíclica y no hay ovulación. Lo que cambia en el momento de la pubertad, y así las mujeres adquirimos capacidad reproductiva, es que empezamos a ovular. Es decir, la primera parte de preparación de nuestro ovario se completa en un ciclo que generalmente es mensual y nos permite entonces poder quedar en embarazo. ¿Cuáles son las características del ciclo menstrual? Las mujeres entre los 8 y los 13 años vamos a tener nuestra primera menstruación. Unos 2 años antes de esto empiezan a cambiar las hormonas del cuerpo. Vamos a tener también desarrollo de caracteres sexuales secundarios y entre muchas otras situaciones, las hormonas del cerebro le van a decir a las hormonas del ovario que completen su ciclo ovárico, sale uno y ese uno va a salir con el objetivo de lograr un embarazo. Por ese ciclo ovárico hay un estímulo en el tejido dentro del útero que si no se utiliza se descama mensualmente. Y eso es lo que llamamos periodo de sangrado en el ciclo menstrual. Juli, las mujeres podemos tener sangrado irregular. ¿Cuáles pueden ser las principales causas de esta irregularidad? Perfecto. Las mujeres podemos sangrar por problemas anatómicos o por problemas hormonales. Siempre que tengamos un sangrado que es irregular, que es más cercano que el normal de la menstruación, un sangrado que ocurre con el coito, debemos consultar. Hay muchas zonas donde anatómicamente podemos estar sangrando. Las mujeres tenemos los labios mayores, que son los que tienen vello, los labios menores, que son los que no tienen vello, y entre los labios menores, la salida de la orina, que es la uretra, y la entrada a la vagina. La vulva puede tener lesiones que nos hagan sangrar. También dentro, en la vagina, puede haber alteraciones que produzcan sangrado. Y al fondo de la vagina nos encontramos con el cuello de la matriz, que es causa de sangrado en algunas ocasiones. Cuando hablamos de problemas anatómicos, entonces, más adentro del cérvix, el médico requerirá para evaluarnos no solo un examen físico con especuloscopia, sino también una ecografía para ver cómo está el miometrio, si hay masas, tumores, miomas. Y descartando las causas, digamos, anatómicas de un sangrado anormal, luego consideraremos las causas de endometrio que se descame de forma anormal. La mayoría de estas ocurren por alteraciones hormonales. Las alteraciones hormonales, recordemos que empiezan en el cerebro con una producción de hormonas que va a decirle a los ovarios cómo funcionar y que va a producir en el ciclo menstrual, primero, crecimiento del endometrio y luego descamación del endometrio, si no empieza un embarazo. Entonces, una consulta médica a tiempo nos puede identificar enfermedades que tienen tratamiento, ya sea mediante medicamentos, mediante cirugías y en algunos casos con tratamientos hormonales. Juli, al comienzo del programa nos hablaste del ciclo de la menopausia, que generalmente comienza alrededor de los 50 años. A algunas mujeres les puede iniciar a temprana edad. Cuéntanos cuáles son los síntomas más frecuentes, cómo podemos evidenciar que hemos llegado a esa etapa, qué cambios biológicos
puede sufrir nuestro cuerpo, y de igual manera si algunas mujeres pueden no sentir síntomas. Claro que sí. Las mujeres entre los 45 y los 55 años dejan de tener la producción de estrógenos que proviene de los óvulos estimulables que tienen en sus ovarios. Algunas mujeres no van a sentir nada. Otras mujeres van a sentir esta disminución hormonal como resequedad en la piel, resequedad vaginal, cambios en su temperatura corporal, mal dormir y a consecuencia levantarse poco descansadas, estar más irritables. Es un periodo de transición en la forma como las hormonas producen el estímulo en el cuerpo, y hay que recordar que así como no nos quedamos en la pubertad, no nos quedamos en la menopausia, son periodos de la vida transitorios que no nos podemos saltar, pero tampoco los tenemos que sufrir. Hay muchas situaciones en las que se requiere terapia de reemplazo hormonal. Podemos consultar y pedir ayuda para que, digamos, esta transición menopáusica no afecte nuestra calidad de vida. Juli, para algunas mujeres las píldoras anticonceptivas sirven para regular el periodo menstrual. ¿Qué otros métodos ustedes como ginecólogos recomiendan para poderle dar solución a ello? Bueno, lo primero es que no debemos automedicarnos. Las píldoras anticonceptivas, si bien están hechas para simular el ciclo menstrual y son de gran ayuda en algunas circunstancias especiales en las que las mujeres necesitamos reponer estrógenos y progestágenos, digamos, de una forma fisiológica, por eso la mayoría tienen 3 semanas con estrógenos y progesterona, como las hormonas que producen los ovarios, y luego no se dan estas hormonas para que haya descamación endometrial cuando tenemos los placebos. No siempre son la solución a los problemas del ciclo menstrual. Lo primero es evaluar exactamente qué está ocurriendo. Si el sangrado endometrial anormal proviene, digamos, de una alteración anatómica o de una alteración hormonal, medir las hormonas que regulan el ciclo menstrual, la tiroides, la prolactina, la LH, la FSH, llevar juiciosamente nuestro calendario menstrual y saber no solo qué está pasando, sino qué necesitamos. A veces solo necesitamos regularnos, a veces necesitaremos regularnos pero sin afectar nuestra fertilidad, como cuando estamos buscando un embarazo. A veces necesitamos disminuir la cantidad de sangre que se produce. Hay medicamentos no hormonales que nos ayudan con esto y hay ocasiones en las que incluso los médicos tenemos herramientas para evitar que se produzca el endometrio engrosado y a consecuencia no tengamos sangrado menstrual durante varios años. Bueno, Juli, entonces teniendo en cuenta lo que hemos hablado de lo que está bien dentro del ciclo menstrual y de la menopausia, cuéntanos cuándo es importante que una mujer consulte a su ginecólogo, qué exámenes se le recomendarían y qué debe conocer acerca del calendario menstrual. Perfecto. Las mujeres entonces debemos entender que cada una tiene un ciclo único y debe conocer su forma de ciclar. Hay un primer periodo que empieza el primer día del sangrado. Ahí generalmente no tenemos síntomas en todo el cuerpo distintos a un cólico leve. No debe ser un cólico intenso y no debe afectar nuestras actividades diarias, nuestra calidad de vida. Luego de esto viene un momento en el que los estrógenos aumentan, la testosterona aumenta. Llega el momento en la mitad del ciclo de la ovulación, nos sentimos muy energéticas, sentimos la libido en su mejor estado, nos sentimos bonitas. Es el momento como de la primavera del ciclo menstrual. Luego de esto tenemos la ovulación en la mayoría de los casos y vamos a tener un periodo caracterizado por los efectos de la progesterona. Al principio los estrógenos, ahora la progesterona. La progesterona va a aumentar un poquito la temperatura corporal y todos estos cambios hormonales se pueden ver representados en las características del moco cervical, es decir, en lo que sale de la vagina y podemos ir conociendo cómo son nuestros fluidos normales. Empieza entonces el periodo antes del sangrado en el que tenemos el posible síndrome premenstrual. Hay una disminución de la cantidad de progesterona cuando no ocurrió un embarazo
Y algunas mujeres son sensibles a esta disminución, pero lo mismo, no debe afectar nuestra calidad de vida. Es decir, si bien podemos tener como 4 periodos durante el ciclo, deben ser cambios tolerables, cambios que no nos depriman, cambios que no nos generen dolor y que, si bien cambien nuestra actitud a las actividades diarias, no impidan que tengamos una vida satisfactoria. Entonces, cambios en mi ciclo normal o cambios en la menopausia que me generen afectación en mi calidad de vida, ciclos cortos o dolorosos, largos o abundantes, síntomas de la menopausia que afecten mi calidad de vida, harán que yo consulte a un especialista y el especialista tiene múltiples ayudas de laboratorio con las cuales puede medir cómo están mis hormonas cerebrales, si hay enfermedades asociadas como el hipotiroidismo o la hiperprolactinemia, si hay enfermedades de otros órganos del cuerpo como una diabetes y si faltan hormonas como los estrógenos o la progesterona en mi cuerpo para darme una terapia individualizada. Juli, bueno, cuéntanos, dentro de la consulta que tienes con tus pacientes, tienes muchas preguntas que las mujeres te hacen. Partiendo de esas preguntas, ¿cuáles crees que sean importantes resolver en este momento? Posiblemente si tienen mitos, ¿qué es importante de pronto que les aclaremos en este programa? Bueno, lo primero es que menstruar no es una enfermedad. Muchas mujeres se refieren a su ciclo menstrual como una enfermedad y hace parte de nuestra vida fértil normal. Lo segundo que escucho con frecuencia es que ser mujer es muy difícil y que nos toca todo lo malo. Eso sí que no es verdad. Somos diversas, somos cíclicas, somos variables, tenemos periodos, pero es mucho más interesante estar en movimiento que estar estáticas. Entonces, ser mujer es muy interesante, pero no hay que llegar a límites de, digamos, aguantar sufrimiento. No hay que aguantar dolor, no hay que aguantar malestar por transiciones hormonales. Hay muchas ayudas que nos pueden permitir vivir de una forma feliz nuestra feminidad. Otra forma en la que las mujeres se refieren a sí mismas durante la menopausia es que ya se sienten menos mujeres, menos femeninas. Y también es importante que recordemos que ser fértiles, tener útero, tener menstruación, es solo una parte del ser femenino. Hay muchos otros aspectos de la vida femenina que son muy nutritivos para la mujer y no hacen parte del ciclo menstrual. Entonces, digamos, no debemos reducir nuestra feminidad a los ciclos menstruales del periodo fértil de la vida. Otra pregunta que me hacen con mucha frecuencia es cómo aumentar la libido. La libido de los hombres está con frecuencia un poco aumentada con respecto al promedio de las mujeres, si hacemos, digamos, grupos. Las mujeres, ya que somos cíclicas, vamos a tener entonces un periodo de más libido cuando hay ovulación y además la sexualidad femenina es muy compleja. Entonces no tenemos que exigirnos tener una libido constantemente igual y elevada. Habrá periodos de la vida, habrá periodos del ciclo menstrual en los que estaremos más animadas y otros periodos en los que estemos concentradas en otras emociones. Una pregunta que me hacen con mucha frecuencia es si es normal el dolor con la menstruación, si es normal dejar de menstruar antes de los 45 años. Y entonces hay muchas ayudas con la tecnología actual de aplicaciones que nos permitirán identificar cuando no estamos teniendo un sangrado normal o cuando estamos teniendo síntomas de alerta. Pero lo más importante es que podamos hablar de estos temas con tranquilidad, que así como nos aprendimos la tabla periódica en el colegio, aprendamos del periodo de las mujeres, de algo que nos ocurre a la mitad de los seres humanos del planeta y podamos hablar con normalidad de lo que es esperable y de lo que es un síntoma de alarma.
Bueno, Juli hace parte de nuestro equipo de médicos externos que tienen consulta en el laboratorio clínico hematológico. Si están interesados en consultar con ella, en pantalla están los teléfonos donde pueden solicitar su cita. De igual manera, si tienen inquietudes, nos las pueden enviar por nuestras redes sociales o en nuestro sitio web. Hasta una próxima oportunidad.